Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hacer un tour por Hollywood en Los Ángeles, California. Y bueno, la primera parada oficial definitivamente es el letrero de Hollywood. Y hoy los traje a un parque llamado Hollywood Lake Park, donde pueden hacer todas sus fotos. Por lo menos se pueden estacionar aquí. Están estas calles donde se puede estacionar gratis. Y aquí hay un parquecito donde mucha gente se sube aquí para hacerse la foto. Pero en cualquiera de estos lugares donde tú encuentras un ángulo bueno, aquí se puede apreciar perfectamente el letrero. Bienvenidos al Paseo de la Fama. Bueno, en el Paseo de la Fama uno pensará que las estrellas estarán en un lugar especial o en un particular, pero la verdad es que están en la calle. O sea, es parte de la vida cotidiana de todas las personas que viven aquí. Es una decoración más del piso. Y tampoco es gratis. Si tú por lo menos eres artista y quieres tu estrella aquí, te tienen que nominar. Y una vez nominado, te tienes que aceptar el pagar la cómoda cuota de $50,000 para poder hacer tu estrella y hacer el mantenimiento de ella. Otra cosa curiosa, hay un carro. Otra cosa curiosa es que hay más de 2.600 estrellas en todo el boulevard de Hollywood. Está en todas las calles, por lo menos está en la calle principal que se llama Hollywood Boulevard, y también hay otras calles aledañas más pequeñas donde igual vas a encontrar estrellas. Entonces como que hay un directorio en el website de Walk of Fame donde tú puedes ver dónde está la estrella de la persona que tú quieres ver y tomarte una foto. Otro dato interesante es que hay 5 categorías para poder ser nominado al Paseo de la Fama, entre las cuales están cine, televisión, música, radio y teatro. Les voy a mostrar los loguitos para que los puedan ver cómo se diferencian, porque cada estrella tiene un logo diferente. Cine, televisión, música, teatro, y este es el de radio. Estas de máscaras serían de teatro, pero a esta personaje en particular le dieron como que una en especial con todas las categorías juntas. Esta persona tenía 5 de las categorías que son admitidas. Este es uno especial de la Academia de Grabación. Y este es otro especial para reporteros de Hollywood Reporter, el cual es el primer periódico fundado en Hollywood, California en 1930. Bueno, aquí también se roban las cosas. Te dejaron el hueco nada más. ¿Quién sabe? Aquí hay muchas tiendas de souvenirs, y entonces aquí está una que es muy famosa, que es $5 todo, y tienes como las representaciones que tienen como un Oscar gigante, una estatuilla de los Oscars. Así que si quieren venir a comprar recuerditos, aquí es un lugar. Bienvenidos al Teatro Chino. Bueno, y lo característico en el teatro chino es que la gente famosa deja sus huellas. Aquí están las huellas de R2-D2 y C-3PO y Darth Vader. Yeah, Harrison Ford. Y Harrison Ford. Puedes encontrar gente dejando sus manos, sus zapatos. A ver, aquí, obviamente, yo no calzo aquí. Y la gente viene y se toma sus fotos respectivas con los artistas que le gustan. Aquí está el pato Donald, sus grandes patitas. Of course. Del 84. Tom Hanks. Y así muchísimos. O sea, todo esto está lleno de huellas
de muchos artistas. Y aquí está las firmas de todos los Avengers. Mark Ruffalo, RDJ, Chris Evans, Chris Hemsworth, Kevin Feige y Scarlett Johansson. Y aquí no estoy segura. Y bueno, aquí mismo en el Hollywood Boulevard hay un centro comercial. Lo que pasa es que ahorita está todo en remodelación y tiene todos estos paneles. Pero aquí pueden encontrar distintas tiendas si quieren comprar. Y tiendas de ropa, Sephora, Aldi, Forever 21, etc. Y aquí está la avenida principal. Ya en otra oportunidad veremos cómo ya está todas las remodelaciones hechas. Aquí pueden encontrar una máquina dispensadora de cupcakes. Aquí tienes todos los sabores y aquí puedes hacer tu pedido. Y aquí están los precios. Y otro lugar que no se pueden perder de visitar es el Teatro Dolby, donde se graban los Oscars, donde se hace la entrega de los premios Oscars. Aquí estamos dentro del Dolby Theater y aquí en cada columna hay las películas que han ganado los Oscars. Entonces, 2017 The Shape of Water, 2016 Moonlight, 2015 Spotlight y así en todas estas columnas con luces. Algo curioso en esta columna es que bueno, tienes 2018, 2019, 2020, pero 2021 no se ha hecho, 2022 y 2023 tienen los espacios en blanco. Incluso el resto de las columnas están en blanco, 2029, 2028 y aquí tenemos 2035 y al parecer ya hasta 2060 hasta el final del pasillo. Y si los vemos al revés están los Oscars más antiguos. 1979, 78, 77 y de este lado de las escaleras se puede ver todo la decoración. Imagino que esto es como un poquito alusivo a la alfombra roja, toda esta cuestión aquí de las escaleras. También algo que van a poder observar dentro del Teatro Dolby es que no es solamente un teatro o un cine, sino que dentro hay tiendas. Entonces aquí puedes encontrar una tienda Mac, aquí hay un lugar donde hay experiencia de realidad virtual y la gente puede perfectamente pasar por aquí día a día a hacer su vida. Otra cosa es que al entrar al teatro, aquí se puede ver la primera película que tuvo un premio Oscar, que se llama Wings, y al parecer antes como que hacían todos los eventos cada 2 años, porque toda esta columna tiene 2 años, ¿no? 1930 al 31 y así, pero a partir de esta columna, 1934, ya es anual. Entonces debe ser algo ahí que pasó, que así se hacían antes. Y algo que pueden hacer, si están aburridos, pueden buscar el año de la película que ganó el Oscar de cuando nacieron. El mío sería el 91, que sería The Silence of the Lambs. Pero una cosa antes de que se me olvide, porque también dentro del teatro realmente es un cine. Se llama el Teatro Dolby, pero es un cine. ¿Dónde pondrán la alfombra roja? Se preguntarán ustedes, ¿no? Eso lo hacen en toda esta calle. Toda la calle de Hollywood Boulevard la cierran en la época de los Oscars para poder colocar la alfombra roja y recibir a los artistas y todo eso. Pero dentro de este teatro es donde se hace todo el evento. Y justo enfrente del Teatro Dolby tenemos el Jimmy Kimmel Live. Aquí es donde graban el show de Jimmy Kimmel. Y las estrellas son infinitas, 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 infinitas. Otro lugar súper famoso de aquí es este teatro llamado El Capitán y resulta que es de la compañía de Disney. Entonces la mayoría de los estrenos que son de las películas de Disney se hacen en este teatro. Ya por lo menos tienen publicidad Hércules, Aladino y así sucesivamente. Así que obviamente va a tener mucha lógica que la tienda al lado es de Ghirardelli Disney. O sea, ahí van a poder encontrar chocolates y cosas, me imagino que con motivos Disney. Y bueno, un tip, yo me vine en carro, pero si tú estás a pie, obviamente si estás turisteando, aquí está el metro. Tú te puedes bajar justamente en la parada de Hollywood and Highland y estás justo en pleno Boulevard de Hollywood. Aquí sales del metro y estás en pleno Hollywood Boulevard.
Y bueno, y si tienes curiosidad de saber cómo es todo el sistema de metros aquí en Los Ángeles, esto es lo que hay. Nosotros ahorita estamos en la línea roja, en Hollywood. ¿Dónde está? Hollywood and Highland. Aquí estamos nosotros. Bueno, y les voy a también hacer un vistazo rápido del metro para que tengan idea. Estamos aquí. Aquí es donde puedes venir y comprar tu ticket para el metro. Todo con tarjeta de crédito, y te puedes comprar una tarjeta especial para viajar dentro del metro y recargarla mensualmente. Ahorita no hay nadie. Y aquí hay un cruce diagonal y justo enfrente podemos ver el fantástico mundo de Ripley, que por lo menos yo me acuerdo que en Venezuela hacían como ediciones en el periódico de mostrarte cosas de créalo o no, o aunque usted no lo crea. Bueno, aquí está como el museo de esas cosas increíbles. También por lo menos en Hollywood pueden encontrar letreros así de cosas históricas de Hollywood, y al parecer este edificio fue el edificio más alto de Hollywood en su momento. Obviamente ya eso quedó muy atrás. Bueno, y este parece que es el museo del récord Guinness, y justo enfrente también tenemos el museo de cera, de Wax Museum. Bueno, y si ustedes quieren comprar recuerditos, aquí van a ver muchas tienditas distintas, como más lejos del centro, pleno centro. Si no me oyen es porque hay helicópteros, eso también aquí pasa mucho. Y también si les da hambre, aquí hay muchos food trucks a lo largo de la calle. Y algo que siempre van a encontrar, lo que pasa es que ahorita es muy tarde, es de noche, hay muchas personas que se disfrazan de Spider-Man, Blancanieves o lo que sea, y tú les puedes pagar para tomarte fotos con ellos, pero no es gratis. O sea, eso tienen que tenerlo claro porque ese es su trabajo, y entonces se pueden enojar si de repente te tomas una foto y no les pagas, porque eso es lo que ellos se dedican. También van a haber muchos vendedores ambulantes, por lo menos te pueden hacer autorretratos y cosas así. Eso está también a lo largo de todo el boulevard. Otro museo que pueden visitar es el Museo de las Ilusiones, que está aquí también, en el boulevard. Bueno, este chico está pasando un perro fantasma, porque es del Museo de las Ilusiones. Y está este lugar que se llama la Casa de los Gigantes, me imagino que es un lugar para tomarte fotos de Instagram. Miren, por lo menos esta mascarilla gigante y este Lego gigante. Bueno, y otro consejo que les doy, aquí también está la Iglesia de la Cienciología. Tengan cuidado. Si de repente están por aquí, es muy probable que alguien les siga para hablarle, para ver si se pueden meter en la iglesia y todo ese show. Si no les interesa, evítenlo a toda costa. Aquí tienes 3 camisas por $10 si te quieres llevar souvenirs. Esta estrella es especial porque como Betty White acaba de fallecer hace pocos días, si se fijan, esto está súper brillante, súper pulcro, a diferencia de esta que obviamente está no limpia. Un tip que también les doy, si van a estar por aquí, tengan cuidado porque aquí hay muchos locos, y más aquí me está pasando uno, pero como que puedes llegar a ser un poquito peligroso, así que tengan cuidado si van a estar aquí. Por ejemplo, si eres chica, no andes sola. Yo ahorita ando sola, entonces tengan cuidado. Hay mucho homeless y mucho loco y muchas cosas, así que ten pilas, que no les vayan a robar ni les vayan a hacer nada, pues. Bueno, y espero que les haya gustado el recorrido. Eso es todo por el video de hoy. Si tienen unas cuantas ideas para cuando vengan a Los Ángeles y quieran disfrutar de Hollywood al máximo, estas son como las ideas básicas que pueden ver aquí. El Paseo de la Fama, el letrero de Hollywood es como lo más básico, y todas estas cosas se pueden hacer completamente gratis, a excepción si van a los museos. Ya ahí tienen que ver cuál es el museo que quieran visitar y cuáles son los costos. De todas maneras, yo les voy a dejar esa información aquí abajo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.